la casa y hoy vamos a aprender a tejer, a iniciar un proyecto con puntos bajos extendidos, puntos medios y puntos altos extendidos y a partir de ahí a tejer una puntada elástica común y este otro tipo de puntada elástica que se hace de forma perpendicular. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Para iniciar una labor o un proyecto sin hacer la cadenita inicial como hacemos habitualmente, vamos a empezar con el nudo corredizo que hacemos habitualmente. Esto sí lo mantenemos y vamos a hacer 3 ejemplos. El primero con puntos bajos. Entonces vamos a coger 2 cadenitas y ahora vamos a meter la aguja en la primera. Cogemos hebra, nos quedan 2 anillitos, vamos a pasar la hebra por el primero y después por los 2 que quedan. Esto sería el punto bajo extendido. Ahora meteremos, ¿veis cómo se ha formado aquí una cadenita en la parte de abajo? Vamos a meter la aguja por ahí, dejando la cadenita hacia abajo. Cogemos hebra, nos quedan 2 anillitos. Pasamos por el primero y pasamos por los 2 que quedan y repetimos. Volvemos a pasar la aguja por la parte de abajo dejando la trencita hacia abajo. Cogemos hebra, pasamos la primera y pasamos las siguientes 2. De nuevo metemos la aguja por la cadenita, pasamos el primero y pasamos 2. De nuevo metemos la aguja, cogemos hebra, pasamos el primero, pasamos 2. Y mira cómo se van formando los puntos bajos. De nuevo metemos la aguja por aquí, la pasamos, pasamos el primero y pasamos los siguientes 2. Y así haremos la medida que hayamos hecho para nuestro proyecto, que hayamos seleccionado para nuestro proyecto. El trabajo será bastante más elástico que una cadeneta convencional y te quedará muy similar al final del trabajo. Vamos a hacerlo ahora con puntos medianos. Volvemos a hacer el nudo corredizo. En esta ocasión vamos a hacer 1 y 2, también 2 cadenitas. Vamos a coger hebra ahora, ¿vale? Como vamos a hacer puntos medianos, vamos a coger hebra, vamos a meter la aguja en la primera cadenita. Vamos a hacer exactamente lo mismo, lo único que van a ser puntos medianos en vez de puntos bajos. Ahora en vez de 2 anillitos nos quedan 3. Vamos a pasar siempre el primero de forma individual y en esta ocasión, como es punto mediano, pasaremos los 3 que nos quedan. Volvemos a coger hebra, volvemos a meter la aguja en la cadenita inicial que se ha formado. A veces cuesta un poquito en el principio, a ver, ahí, ahí, muy bien. Cogeremos hebra, nos quedan los 3 anillitos, pasamos la primera y pasamos las siguientes 3 que nos han quedado. De nuevo cogemos hebra, nos volvemos a meter en la trencita de abajo. Esa trencita de abajo se forma cuando hacemos esto, es decir, cuando pasamos individualmente el primer anillito y después ya se forma el punto que estamos haciendo. De nuevo metemos la aguja, cogemos, tenemos los 3 anillitos, pasamos por el primero y de nuevo hacemos ese punto mediano y vemos cómo se va formando la primera fila de puntos medianos y ya cuando hayamos alcanzado la medida deseada podremos continuar o incluso uniendo con esta esquina o tejiendo de forma lineal de aquí en adelante. Ya tenemos una fila de puntos medianos y bastante más elástica que la cadeneta habitual. Y ahora volvemos a deshacer y vamos a hacer el mismo procedimiento pero con puntos altos. De nuevo hacemos el
nudo corredizo. En este caso vamos a levantar en vez de 2, 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Vamos a coger hebra y nos vamos a meter, como siempre, en la primera cadenita. De nuevo tengo los 3 anillitos, voy a pasar por el primero y ahora voy a hacer un punto alto. Exactamente igual que hemos hecho antes, pero creando ese punto alto. De nuevo, meto la aguja en la trencita que se ha formado en la parte de abajo, estiro bien. Es importante que cuando cogemos estos 3 anillitos estiremos bien para que no quede demasiado prieto. Pasamos el primer anillito y después formamos el punto alto. Cogemos hebra, volvemos a meter la aguja por la trencita de abajo, estiramos bien, pasamos el primer anillito y después formamos el punto alto. Repetimos, cogemos hebra, pasamos, estiramos bien, pasamos la trencita de abajo y después hacemos el punto alto. Y mira cómo se forma la primera fila de puntos altos. Y así es como podemos empezar nuestros proyectos consiguiendo que la elasticidad sea la misma que el resto del trabajo. Ahora, partiendo de esta filita que hemos hecho con puntos altos extendidos, montándolos uno encima del otro, vamos a aprender a hacer la puntada elástica común, que solemos hacer, la que más se suele hacer, pero partiendo de esta fila con puntos extendidos, de forma que la cadenita inicial no ponga tanta resistencia luego a la elasticidad que vamos a buscar con este punto. Entonces vamos a coger 2 cadenetas para coger altura, dar la vuelta a la labor, vamos a coger hebra, vamos a tejer un punto normal, un punto alto normal en la esquina, ¿vale? Yo normalmente lo hago así, si luego voy a coser sobre esta fila, si quieres iniciar ya el punto elástico desde aquí también lo puedes hacer. Y ahora cogemos hebra y empezamos, cogiendo, en vez de meter la aguja debajo de la trencita como hacemos habitualmente, lo que vamos a hacer es coger la hebra metiendo la aguja por detrás del punto, cogiendo esa hebra y tejiendo aquí el punto alto. Voy a coger hebra otra vez, en este caso lo voy a coger por detrás, entonces fíjate bien, voy a meter la aguja por aquí, la voy a pasar por aquí, voy a coger la hebra y la voy a traer hasta arriba. Y ahora ya que tengo los 3 anillitos, dejo un punto alto. De nuevo voy a hacerlo por la parte delantera. Cojo hebra, meto por aquí la aguja, la paso por aquí, cojo la hebra, la paso y aquí tejo ese punto alto. De nuevo cojo hebra, voy por la parte de detrás, fíjate, meto por detrás, traspaso el punto me queda así, cojo hebra, lo traslado hasta aquí y aquí dejo el punto alto. De nuevo voy a la parte delantera, así, tejemos ese punto alto y de nuevo voy a la trasera, tejemos ese punto alto y ahora otra vez a la delantera. Y ahora en esas 3 cadenitas iniciales que me quedan, voy a tejer en la tercera cadenita un punto alto normal porque voy a repetir el mismo proceso que he hecho en el inicio, que los puntos altos del extremo los dejo igual, ¿vale? Y mira, fíjate cómo se ha formado ya ese punto elástico y ahora vamos a continuar todas las filas que queramos. Voy a coger 2 cadenitas al aire, repito haciendo el primer punto alto de forma normal y ahora si en esta me aparece que está cogido por detrás, pues mantengo la dirección, es decir, la empiezo por aquí.
Si en la siguiente la tengo por delante, pues la cojo por delante. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es continuar la misma dirección de los puntos de la vuelta anterior. Si este está cogido por detrás, pues este por detrás. Y así vamos formando esa puntada elástica que nos va a servir para los puños, para los cuellos, los tobillos, las cinturillas. ¿Vale? Es un recurso muy utilizado y muy útil. Es un recurso muy útil que podremos aplicar en muchísimas prendas, tanto para bebés como para personas adultas. Es un recurso muy útil. Y así en esta última cadenita hago el punto alto normal y fíjate cómo ya se ha formado esta puntada elástica. ¿Vale? Pues ya ves cómo partiendo de esta primera fila de puntos altos extendidos podemos montar el punto elástico de forma común y mantener esa elasticidad. De hecho, casi si no nos guiamos por los hilos, casi no sabríamos dónde está la cadeneta del inicio, porque la elasticidad tanto de aquí como de aquí es prácticamente la misma. Vamos a aprender ahora a hacer puntada elástica, pero de forma perpendicular al trabajo. Así vamos a elegir la largura que queremos que tenga nuestra puntada elástica. En este caso voy a hacer una puntada de 7 cadenetas. Voy a partir del nudo corredizo y voy a montar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Y ahora voy a ir metiéndome en la primera no, ¿vale? En la primera no, porque si no se me rompería la... Y voy a hacer el nudo corredizo y voy a montar 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora, por la séptima, voy a meter la aguja, voy a coger hebra y voy a deslizar. De nuevo, en la siguiente voy a meter la aguja, voy a pasar la hebra y voy a deslizar. Voy a meter la hebra a la aguja, voy a coger hebra y deslizar. Es decir, voy a hacer puntos deslizados en cada una de las cadenetas. Así. Cuando ya haya terminado, voy a coger una cadenita al aire, voy a dar la vuelta y voy a hacer puntos deslizados sobre las puntos, cogiendo solo la parte trasera de la trencita, ¿vale? Es decir, en vez de coger las dos trencitas, voy a coger solo la que está más lejos de mí. Y otra vez puntos deslizados. Así. Cogiendo siempre la hebra del exterior. Si hemos decidido que son 7, yo, por lo menos si estás aprendiendo a hacer esta técnica, seguiría contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me queda la última. La última a veces queda un poco confusa, por eso seguiría contándolas para asegurarme que en cada fila
me quedan 7. Vuelvo a coger una cadenita al aire, doy la vuelta a la labor y en esta inicial vuelvo a hacer un punto deslizado, exacto, cogiendo solo la hebra trasera, la que está más lejos de mí. Así, y la última, voy a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me queda la última, que está aquí, ¿vale? Muy atenta siempre a la última para no crear confusión. De nuevo voy a coger una cadenita al aire, doy la vuelta a la labor y empiezo cogiendo solo la hebra exterior. Ahí. Y haciendo puntos deslizados. Este tipo de borde elástico tiene bastante más trabajo que la puntada elástica que te acabo de enseñar, que es la más común, ¿vale? Porque vamos, como ves, de punto deslizado en punto deslizado, ¿vale? Y entonces se avanza bastante poco. Entonces piensa también que cuando planifiques tu proyecto, que esta parte de los bordes tiene más trabajo que la otra puntada elástica, ¿vale? Seguimos repitiendo y en la siguiente ya te voy a enseñar cómo se va generando esa elasticidad, que queda súper profesional y muy muy bonito. También tenía que tener su recompensa todo ese trabajo que tiene esta puntada. Que en realidad la complicación es mínima. Listo, pues ya he tejido varias filas para que veas la elasticidad que coge esta puntada, ¿vale? Por los dos lados queda igual. Este algodón no tiene nada de elasticidad y fíjate cómo queda. Y después, cuando ya hayamos alcanzado la medida que queremos, tan solo tenemos que levantar los puntos de forma perpendicular y continuar tejiendo.